Sí. Buenas tardes para todos. En el día de hoy tenemos el agrado de presentar el libro Derechos Humanos, Estado de Derecho y Administración Pública, escrito por la doctora Mariela Saetone. La autora de este libro es profesora titular, grado 5 de Derecho Administrativo de la Universidad de la República en grado y posgrado, y docente del Centro de Estudios Judiciales del Uruguay. La doctora Saetone fue fiscal letrada adjunta encargada de la dirección del Centro de Formación de la Fiscalía General de la Nación. Además, ha tenido actividad jurídica en el Consejo Consultivo y Ejecutivo de la Unidad de Acceso a la Información Pública y también en la Comisión Directiva del CEJU. A su vez, ha sido docente y directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica del Uruguay y coordinadora regional del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica en América Latina, desarrollando varios diplomados de derechos humanos. Pasemos a hablar ahora acerca de esta obra de la doctora Mariela Saetone que estamos presentando en el día de hoy. En las páginas de este libro se aborda la evolución histórica del Estado, su consolidación y la condición jurídica de la persona humana como sujeto de derecho a nivel nacional e internacional, articulando aportes del derecho público, el derecho administrativo y el derecho internacional de los derechos humanos. En un lenguaje accesible, esta obra analiza el acceso a la justicia desde los procedimientos administrativos más comunes, la justicia administrativa y la figura de la persona humana como víctima de la vulneración de derechos en distintos contextos. La doctora Saetone también aborda las grandes transformaciones científicas y tecnológicas que inciden en la dinámica estatal y propone también una reflexión crítica que aspira a construir una sociedad más fraterna y un modelo de Estado de derecho democrático, sin debilitar los principios del derecho público. Ahora sí, pasemos a las disertaciones que se realizarán en el día de hoy. Para comenzar, es un honor darle la palabra a la doctora Viviana Pérez Benech, profesora agregada de Derecho Administrativo. Bienvenida. Gracias a todos. Bueno, voy a comenzar explicando por qué Rodrigo y yo estamos acá. Se preguntarán si es porque somos discípulos de Mariela, y nosotros decimos no, somos discípulos del Instituto de Derecho Administrativo, cuya dirección se encuentra en este momento a cargo de Rodrigo y su equipo. Sí es cierto que con Rodrigo nos conocimos más profundamente compartiendo el grupo de Mariela en el caso, en la pandemia, un poco los planos de momentos tan difíciles como para tratar de mantener una relación docente con los estudiantes con la mayor calidad posible y en medio de incertidumbres tremendas en el comienzo de 2020. Quiero entonces poner unas palabras iniciales hacia el Instituto de Derecho. Sí somos, entonces, discípulos de esta gran familia que formamos con todos los docentes del Instituto, que son nuestros referentes, a todos los grandes docentes que nos preceden, que nos precedieron, y que en forma consistente han contribuido a hacer de este ámbito académico y de coordinación una columna medular de nuestra actividad docente. Tenemos la fortuna de que muchos de ellos estén aquí: Graciela Rojo, Felipe Rotondo, Carlos del Piazzo, Cristina Vázquez, Modesto Durán y todo el resto del equipo docente tan valioso. Esos docentes que nos precedieron, compañeros del instituto, nos transmitieron fueron referentes para nosotros, fueron transmisores de valores como el respeto mutuo, aún en la discrepancia, el relacionamiento cordial y respetuoso entre todos, el trabajo en equipo, la generosidad para compartir experiencias y tomar los desafíos como oportunidades de mejora. El trabajo colaborativo, el aprendizaje a partir de la experiencia. Esto tuvo un ejemplo de esfuerzo y entrega totales para quienes les tocó conducir el instituto durante la pandemia.
la doctora Boto y Cristina Vázquez. También el instituto es para nosotros un ámbito de formación de nuevos docentes, no solo desde el punto de vista académico, sino también pedagógico y humano. También para el fomento del aprendizaje continuo y la formación permanente, el fomento del espíritu crítico, la promoción de la creación e investigación de nuevas formas de aprendizaje y enseñanza, el apoyo que recibimos a nuestra labor docente, sobre todo cuando queremos tomar riesgos para la construcción de nuevas formas de relacionamiento con los estudiantes. Hemos tenido siempre el apoyo de nuestros compañeros o la crítica que aporta y que nos enseña a buscar nuevos caminos. La colaboración y la cooperación interinstitucional del instituto, que resumo simplemente en un hecho muy reciente, que es la organización del Congreso de Derecho Administrativo del Sur, el CONSUR, que se llevó a cabo bajo esta dirección en el mes de mayo, y que tuvimos la fortuna de contar con los compañeros docentes de Chile, Argentina y de otros países. Mariela entonces no ha hecho más que darle una continuidad y honrar esa labor de todos estos referentes, de modo que lo primero que tengo que hacer es agradecerles a todos y sobre todo, en este caso, al Instituto a través de Mariela. A los docentes más jóvenes que les espera un camino largo, muy rico y por qué no muy duro en el aprendizaje, no solo académico, sino fundamentalmente humano. Aprovechen la perseguir y les tienen mucho para enseñar. Quiero decir también unas palabras, un poco en la edición de temas que hicimos con Rodrigo, sobre la persona de Mariela, que se me va haciendo enojar. Mariela representa cabalmente todos esos valores y los defiende en su tarea docente día a día. Su entrega, su entusiasmo, su compromiso en cada instancia de enseñanza. Es un ejemplo de vida para todos quienes en algún momento formamos parte de sus equipos docentes de apoyo. No estoy acá para hablar de Mariela, sino de su obra, por supuesto, que es lo que nos convoca, pero no puedo dejar de mencionar estas características personales, porque son absolutamente coherentes y consistentes con la filosofía humanista que recorre esta obra que tiene la obra que estamos presentando. Como decimos en nuestra disciplina, la centralidad de la persona humana es una perspectiva, pero también es una posición que se elige en la investigación académica, en el análisis y en la práctica jurídica en todas sus dimensiones. Pero hay una dimensión más de esta concepción, que es tener la capacidad de aplicarla en forma efectiva y en la práctica, en todas las actividades de nuestra vida y en cada uno de nuestros actos. Y Mariela ha mostrado esa capacidad en múltiples facetas de su vida personal y laboral que nos llevan directamente a todo. Fue hija, sobrina, prima, esposa, amiga, compañera, madre y abuela dedicada. Y lo es. Y comprometida en cada una de esas relaciones y vínculos de amor. Conocemos todos la luz que ilumina su rostro cuando nos cuenta la obra de sus nietos, Josefina, Mateo y el pequeño Dani. Las mujeres tenemos desafíos adicionales cuando además de formar una familia queremos seguir nuestra vocación profesional y docente, pero particularmente no dejar nunca el propósito de darlo todo, de buscar la excelencia en cada uno de sus roles. Mariela lo logró, pero además supo levantarse y seguir adelante después de desafíos que la vida le planteó muy prematuramente. Sobre su trayectoria tenía algunas palabras escritas, pero creo que fue muy ilustrativa la reseña que nos hizo recién compañera, así que no voy a extenderme. Simplemente que su trayectoria docente destaca el pasaje por empezar como becaria en publicaciones de la universidad, la Defensoría de Oficio, Fiscalía de Hacienda, Fiscalía de Corte, Dirección de Derechos Humanos, forma parte de múltiples comisiones, entre ellas la UAI, como se dijo recién, y es docente en otras instituciones de educación superior, entre las que destaco su trayectoria en la Universidad Católica. Una de las, digamos, por su construcción de actividades docentes y proyectos en ese ámbito. Una de las facetas de esa excelencia es su capacidad de formar equipos, un todo fue el resultado de eso. Siempre nos alentó, nos dio confianza, nos estoy segura de que siempre la merecíamos, pero
delegó, orientó, exigió y apoyó. Y ahí aparece otra de sus cualidades, la formación de docente. Fue exigente siempre en el estudio caso a caso, personalizado y dedicado de cada uno de los estudiantes. No solo en las evaluaciones, sino en la escucha, en la contemplación de su problemática personal, cuando ellos aportaban el esfuerzo de querer superar sus desafíos, y también aplicar mayor exigencia cuando no estaban dándolo todo y lo podían hacer, y podían y debían. Y en eso Mariela mostró su faceta muy firme, de la que todos también aprendimos. Esta atención personalizada, ahora que está el término de moda, pero que la estoy diciendo en otro sentido, en la cercanía con el estudiante, es un reflejo más de su postura profundamente humanista y que nos lleva a la obra. Mariela es el tipo de docente que disfruta de estar esperando a los estudiantes en el aula, saludar a cada uno de los que llegan y ser rigurosa con el contenido de la clase. Eso también está reflejado, ese humanismo, en la obra. ¿Por qué entonces esta introducción sobre la autora? Bueno, de alguna manera ya lo dije, vinimos a hablar de su obra, pero hay un profundo vínculo entre los derechos humanos y la conducta de vida del autor. Esta obra no es una obra cualquiera, es una obra integral que recoge su experiencia vital, laboral y académica. El lector recibirá el trasfondo de un cúmulo sistematizado de reflexiones inspiradas en evidencias académicas y profesionales directas del autor. Experiencias de toda una vida, frustraciones y éxitos que se materializan en aprendizaje. Podría definirse, si no se me ofende Mariela, como una obra de la madurez, la experiencia, las opciones de vida y sobre todo las opciones académicas y jurídicas que se fueron delineando, a veces en forma intuitiva, después de mucho estudio y dedicación. Es una obra por cuyas venas corre una vida entera, vibrante y reflexiva, y así se sienta al ver. El elenco de autores que se mencionan en la obra es impresionante, hay una bibliografía impresionante, pero lo importante no es la cantidad, sino que la obra refleja un profundo análisis de cada uno. La contraposición de ideas, la antítesis, la síntesis y finalmente la cita como forma dialéctica de incorporar para compartirlo o no, porque también está citando a los autores que lo comparten, ese acervo a la línea de pensamiento propio. Esa pluralidad de visiones que se encontraron a lo largo del contexto del libro, seguidas por la toma de acciones por parte de la autora, terminan conformando una verdadera cosmogonía jurídica, una visión renovada. Es un libro que nos propone realmente una teoría del derecho. Y quiero hablar un poco de la estructura, de la forma de escribir. Algunos autores, no necesariamente jurídicos, nos han revelado en reflexiones editadas o édicas algunas claves y técnicas de expresión escrita que los guían en la procura de lograr transmitir, comunicar de la mejor manera posible sus ideas y sus textos, y en sus textos la idea de la esencia de su pensamiento. Ello porque en general el autor no escribe para sí mismo, sino que escribe para comunicar, para contribuir a la generación de conocimiento colectivo, para dejar una idea lo más clara posible de sus reflexiones, teñidas de la experiencia a los demás. Por eso se dice que una vez terminada la obra ya no pertenece al autor, sino a los demás, que se apropian, la interpretan, construyen otras ideas nuevas sobre su base, refutándola y reflexionando sobre ella. Es la obra que toma vida propia y se independiza del autor. Esto pasa no solo en la literatura, sino también en la música, en las artes plásticas, en las artes audiovisuales. Entre nosotros, uno de los ejemplos más emblemáticos de esas enseñanzas sobre la escritura del derecho es el maestro Couture. Quienes lo estudiaron y se dedicaron a estudiar su obra, ven esa perspectiva del derecho como literatura, destacan las condiciones literarias del estudio del derecho como discurso, su retórica, su estilo y lenguaje propio. Mariela escribe con claridad, escribe para todos, y esto se nota porque es una escritura que le sale de sus entrañas. La literatura no jurídica
Entre sus reflexiones de cómo escribir, cuenta con el valioso aporte de Chekhov, que no escribió sobre sí mismo y su forma de escribir, pero en cartas a sus amigos y a otros escritores jóvenes fue reflejando algunos consejos sobre el valor de la escritura honesta y decía manchada por la realidad. Recientemente esa obra electoral recopilada y editada en el libro que recomiendo, se llama Sin trama y sin final, 99 consejos para escritores. Son las cartas de Chekhov para sus amigos y para los escritores jóvenes. ¿Por qué estoy hablando de Chekhov? No me equivoqué de chavo. Porque la lectura de la obra jurídica que nos convoca me recordó inmediatamente los consejos del famoso autor ruso del siglo XIX, porque aplican a toda forma de comunicación mediante la palabra escrita. Decía Chekhov en sus cartas a Gorky, verdad y honradez forman parte de la buena escritura. Recomendaba una escritura honesta y verdadera, casi descarnada, tenaz, fiel a su verdad, sin posturas conciliadoras, y también una escritura embarrada de la vida. Escribimos porque nos hemos roto la nariz y no tenemos ningún lugar a donde ir. Escribió en el año 1893. Mariela leyó y escribió toda la vida, una vida, como vimos, muy rica en diversas actividades. Esta experiencia de vida se refleja en cada uno de sus artículos, que no los he leído todos, por supuesto, porque son casi infinitos, pero que fundamentalmente quiero tener presente que esta obra se puede apreciar como una síntesis de esa riqueza de producción literaria en el plano jurídico. Cuando se emprende este tipo de obras, cuya reflexión y culminación a veces puede llevar una década, los lectores podemos especular sobre las motivaciones del autor, para recopilar experiencias, para cambiar el mundo, para describir la realidad descarnada como es, como decía Chekhov, para proponer un nuevo punto de partida, fundamentando el pensamiento crítico, con todo eso junto. Se puede releer todo el derecho administrativo bajo el cristal de la revisión de distintas obras como esta. Se puede reflexionar sobre las distintas teorías jurídicas que enaltecen el pensamiento crítico y que buscan en los demás autores una fuente no solo de inspiración, sino también de contraposición de ideas. Ese es el valor, me parece, que tiene la obra, y que, disculpen la reiteración de esta cita de Chekhov, pero me fascinó ese libro. Dice, Dios mío, no permitas que juzgue o hable de lo que no conozco y no comprendo. En esa carta de Alexei Saborin decía, la pequeña vida de todos los días consigue abrirse paso a través de las máximas y verdades sublimes. El trigo, decía Chekhov, es una cosa excelente, pero el escritor no es un pastelero, ni un perfumero, ni un juglar. Es un hombre comprometido, vinculado al sentimiento de su deber y de su conciencia. Una vez que ha empezado, debe llegar hasta el final. Y por mucho que le repugne, tiene que vencer su disgusto y manchar su imaginación en el barro de la ley. Creo que esta obra, de alguna manera, no es un final, por supuesto, sino que es el principio, porque ahora nos apropiamos todos de la obra, la leemos, la criticamos, y vamos a tener ricas tertulias con Mariela y con los demás compañeros del instituto sobre esta creación. Pero sí quiero destacar algunos puntos que en realidad fueron resumidos, muchos de ellos, para dejar lugar a Rodrigo, que va a comentar algunos capítulos en particular. Los derechos humanos y la persona humana, comenzando por el título del libro. El libro nos dice mucho desde su título, usa las mayúsculas y las minúsculas en forma no casual, sino premeditada, y nos está dando un mensaje desde el inicio. El Estado de Derecho con mayúscula y la administración pública que está a su servicio, se presenta desde el título como una herramienta, un mero instrumento y nunca un fin en sí mismo. Están citadas las cartas iberoamericanas, se tratan diversos aspectos económicos en los que no voy a profundizar porque Rodrigo se va a referir a ellos. Y siguiendo la línea de esa centralidad de la persona humana, el capítulo 3 tiene un aporte al derecho internacional de los derechos humanos a través de la protección de la persona humana
y ese enfoque particular que a Mariela le preocupa tanto, que es la perspectiva de las víctimas. ¿Sí? Esto, el derecho administrativo y los derechos humanos, no solo como inspiradores de la labor de la administración pública, sino de la protección de cada uno de los seres humanos que forman parte del universo al que refiere el derecho. La buena administración como un derecho humano fundamental también es una idea que obsesiona a Mariela, no solo en la obra, sino también en sus distintos trabajos. Hemos aprendido mucho de eso, y a mí es una idea particularmente, disculpen que hable de mí, pero en tanto formo parte de la administración pública, es una idea que me ronda permanentemente como una fuente de reflexiones sobre cuál es el rol que tenemos que cumplir cada uno de nosotros contribuyendo a esa formación, ese proceso de formación de voluntades que tanto impactan en la vida de todos los seres humanos que poblamos un país, un ámbito físico determinado. En ese sentido, Mariela aborda los principios de la actuación administrativa, que son presentados también como una defensa más de la centralidad de la persona humana. La actividad discrecional, reglada, la operación del acto administrativo, es decir, los temas más clásicos de nuestra materia son abordados con una perspectiva también, entiendo que innovadora y por lo menos coherente con una línea temática que atraviesa como una columna vertebral toda la obra, y es de la que ya hablamos, esa centralidad de la persona humana y el sentido de los derechos humanos. También aborda la administrativización del derecho penal. Es un tema que les confieso que, tanto no penalista, fue bastante novedoso para mí. Toma el concepto de la doctrina penal moderna, planteándose los desafíos del derecho penal, que en forma creciente se torna en un derecho de gestión punitiva de riesgos generales. Es decir, son crecientes las figuras del delito de peligro, como la protección penal del medio ambiente, acercándose así el derecho administrativo y el derecho penal, el derecho administrativo, perdón, sancionador y el derecho penal. Pero debe haber límites claros, y esos límites son el desafío de los administrativistas sobre todo, porque tenemos que cuidar esa protección de la persona humana que merece la delimitación en un Estado de Derecho de las fronteras entre la punición penal y el derecho administrativo, cuando, por ejemplo, atiende a las políticas sectoriales y a la creación de ámbitos en los que el ser humano pueda crecer en todas sus dimensiones. También es una obra moderna. Mariela señala que en el 2023 se aprobó la Carta Interamericana que refiere a la utilización de la inteligencia artificial en la administración, y preocupa en la obra cuál, como nos preocupa a todos los días, cuál va a ser el destino y el desarrollo, no un destino final, sino qué va a pasar mañana con la inteligencia artificial. Es un tema que tratamos también en el Consur, pero la perspectiva es que la inteligencia artificial no sea vista como un desafío solamente por sus desafíos, sino también por las oportunidades que nos presentan para la protección de los derechos humanos. Es decir, perder el miedo de abordar el tema, perder el miedo de explorarlo hasta las últimas consecuencias que tengan los desarrollos tecnológicos actuales. También en el capítulo de fortalezas y debilidades del Estado de Derecho, podemos decir, citando una serie de frases que se le atribuye al filósofo romano Terencio, yo no sé si la dijo él o se fue recogiendo a lo largo de la historia, sabemos que Unamuno la repitió: nada de lo humano me es ajeno. ¿Sí? Y en el Estado de Derecho, precisamente, en el concepto de Estado de Derecho, cuando analizamos esa sujeción de todos y cada uno de nosotros, no importa qué posición ocupemos, a las mismas reglas o a reglas similares o a reglas preestablecidas, estamos teniendo el desafío de que nada de lo humano sea ajeno. Pues lo humano tiene que estar presente dentro de cada uno de nosotros cuando asumimos desde el inicio nuestra integración de un colectivo que nos sujeta a las reglas superiores que este colectivo se dio a sí mismo. Finalmente, en el último capítulo hace una síntesis y una proyección de futuro
La obra tiene un desafío hacia adelante, nos desafía a continuar elaborándola, pensándola, discutiéndola. Y me sorprendieron algunas citas como la de Ernesto Sámolo, por ejemplo, que sostienen que los gobiernos, sin ser un autor jurídico, como todos sabemos, los gobiernos que deben volcar todas sus energías para que el poder adquiera la forma de solidaridad que promueva y estimule los actos libres, poniéndose al servicio del bien común, que no se entiende como la suma de los egoísmos individuales, sino que es el supremo bien de una comunidad. Creo que eso resume muy bien cuál es el espíritu de la obra de Mariela. Y para continuar con otras artes que no son las jurídicas, voy a hacer una cita de la película Casablanca que termina con los dos conocidos personajes diciéndose uno al otro, que habían estado adversarios por lo menos, en ese ámbito de tanta presión que era la guerra, se despiden diciendo, presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Entonces, esa dicotomía de un final con un principio, ¿no? Un final que termina con el principio de algo y con seres humanos procurando conciliar sus diferencias y empezar algo nuevo. Bueno, esto es lo que les propongo a todos como una posible visión y óptica para el abordaje de esta obra. Así que los invito a leerlo, y a que nos apropiemos de eso. Gracias. Muchas gracias, doctora Pérez. Es un placer introducir ahora al doctor Rodrigo Díaz Invernizo, profesor adjunto de Derecho Administrativo. Bienvenido. Gracias. Solo en honor a mi madre te corrijo que es inverso. Perdón. Pero para todas. Dicho esto, bueno, primero agradecer a Mariela por la responsabilidad y el orgullo de encomendarme junto con Viviana la presentación de esto que sé que para ella es muy importante. Espero estar a la altura y voy a cumplir con el mandato que me hace un ratito de ser lo más breve posible. Así que bueno, con respecto a la obra, un comentario inicial, y es que a los que hemos integrado equipo docente con Mariela a lo largo de los años, creo que no nos va a sorprender el contenido del libro, no nos sorprendió, ya lo leímos, porque sabemos que esto que Mariela obviamente profundiza y sistematiza en el libro es lo que transmitió y lo que transmite en estas aulas de esta facultad cuando le toca la clase. O sea que no es una sorpresa para nosotros, porque son las palabras que hemos escuchado durante varios años como parte integrante de su equipo, por supuesto que presentado ahora de otra forma, con las características propias de un libro. Leer un poco esta obra fue como volver a esas primeras clases de Administrativo 1 que da Mariela y que dedica al Estado, a la administración, a la democracia y todos los énfasis que ella pone cuando da estos temas están recogidos en esta obra y con esa, que también es otra de las características de sus clases, con la perspectiva histórica que a ella siempre le pareció importante y enfatizó en clase y recoge también en el libro, desde mencionar, arrancar en Grecia y Roma, pasar por las revoluciones liberales y nuestra revolución artiguista y su reglamento de tierras, hasta acontecimientos históricos más recientes como puede ser la pandemia. Todo eso para Mariela siempre fue importante traerlo a la enseñanza del derecho administrativo y creo que lo vuelca también en este libro. Yendo al contenido en sí de la obra, hacer tres comentarios, voy a estructurarlo en tres comentarios breves. El primero, lo que considero que es la columna vertebral del libro. El segundo, la preocupación que Mariela expresa por controlar al poder. Y la tercera, lo que es una preferencia personal, mi capítulo preferido de este lado. El primero es, obviamente no nos sorprende tampoco esto, como decía Viviana, desde el propio libro Mariela nos anuncia que el énfasis va a estar en los derechos humanos, arranca así el título, y fiel a eso, todo el tamiz que va a construir en el libro que va a estar hilado por los derechos humanos. Todos los derechos humanos
van a ser, como dijo Viviana también muy bien, la columna vertebral de toda la obra que Mariela nos presenta, y todos los temas de derecho administrativo que aborda los va a pasar por ese hilo conductor, ¿no? Desde el concepto de administración, la teoría de las fuentes, y ahí obviamente mucho énfasis en el derecho internacional de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte Interamericana y de otros órganos internacionales, la Constitución, la potestad reglamentaria, los instrumentos de soft law que ella va identificando también a lo largo de la obra como otra parte importante del derecho administrativo actual. Todo eso va a pasar por ahí. También los cometidos del Estado, el acto administrativo, sus vicios, motivación, procedimiento administrativo. El tema de los estatutos de los funcionarios, Mariela tiene una especial preocupación vinculada a la vigencia del Estado de Derecho con el tema del estatuto de los funcionarios jueces y fiscales, ¿no? Magistrados. Es un tema al que Mariela le dedica una especial atención en esta lógica de que la vigencia de los derechos humanos también se juega en esos aspectos del derecho administrativo que tienen que ver con temas como los estatutos, el acceso a la justicia, la responsabilidad del Estado, la ética pública, todos los temas, los grandes temas del derecho administrativo pasan por esta columna que transita toda la obra que son los derechos humanos, y en todo momento, y esta es otra de las características, con una constante revisión a la jurisprudencia justamente de la Corte Interamericana, a la cual Mariela le asigna un rol preponderante en este tema. Que bueno, podríamos discutir, pero que es parte de lo que, no ahora exactamente, pero que es parte de la discusión actual justamente en el tema de fuentes del derecho administrativo. El segundo punto sobre el cual me quería detener, y que también es transversal al libro, es el tema del control al poder. Como toda obra de derecho administrativo, va a estar presente la atención, libertad versus poderes del Estado, poderes de la administración, ¿no? En definitiva, sobre eso se ha construido un poco nuestra disciplina. Sin embargo, Mariela, en diversos pasajes del libro, pone el foco en otro aspecto del control del poder, y que tiene que ver con los poderes fácticos, especialmente el poder económico. Mariela ahí, sin desmerecer las tensiones que surgen con el tema del poder estatal, pone el énfasis también en otros aspectos relevantes para el derecho administrativo y que tienen que ver con el control de esos otros poderes, como la cooptación de las estructuras estatales por parte de los poderes económicos, la incidencia negativa en las políticas públicas de conductas como la evasión tributaria, de las concesiones de privilegios desmedidos, la separación de los roles entre la política y el mercado y la reivindicación de la política como instrumento de actuación al servicio del interés general, los perjuicios que provoca la especulación financiera, la explotación irracional de los recursos naturales, el riesgo de las nuevas tecnologías basadas en algoritmos y en inteligencia artificial, y en cómo eso puede poner en riesgo derechos como la privacidad o aumentar desigualdades existentes, la concentración de los medios de comunicación. En definitiva, el libro, de vuelta, sin desmerecer las necesarias precauciones que tenemos que tener con el poder estatal, pone también énfasis en no sacarle la atención a esos otros poderes económicos no sujetos a controles democráticos ni a voto popular, y que también pueden incidir en la vigencia y efectividad de los derechos, especialmente los económicos, sociales, culturales y ambientales. Por lo tanto, ahí creo que hay otro eje del libro que es destacado. Lo tercero que quería decir era lo que yo llamo mi capítulo preferido de los del libro, es el capítulo Constitución Económica, Políticas Públicas y Participación Ciudadana. Mariela, no es un tema nuevo para Mariela, Mariela ya lo había analizado en el libro en homenaje a Cagnoni, en la obra del Estado de Derecho y los derechos económicos, sociales y culturales de la persona humana, pero ahora lo retoma, lo amplía, lo profundiza, lo actualiza. En ese capítulo, Mariela reivindica la necesaria sujeción de las políticas públicas en general y de las políticas económicas en particular
al marco constitucional y al derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, no todas las políticas son válidas, no todas las políticas económicas son válidas, y ahí hace una fuerte reivindicación del constitucionalismo social, ¿no? Y en momentos en que bueno, hay un auge de ideologías que propugnan por la eliminación del Estado, o de presidentes que de repente dicen que son los topos que vienen a destruir al Estado desde adentro. Y en este capítulo lo que nos intenta demostrar es esto, de que no hay una política económica legítima, sino está orientada a la satisfacción de los derechos de las personas, ¿no? De que la actividad del Estado debe estar orientada a dar cumplimiento a ese programa socioeconómico que está en la Constitución, y a evitar su frustración, ¿no? En palabras de Carlos Balbín, el poder público no es solo un posible opresor de derechos, sino que es también un creador de derechos. Y en esa línea creo que va este capítulo, en donde, a partir de aportes de la dogmática nacional que ha escrito sobre políticas públicas y demás, como Cajarville, Viasco, Rizzo, Del Piazzo, argentinos como Vidal Campos, o más acá en el tiempo, Abramovich o Corti, y autores extranjeros, y otras nacionalidades, que sí, aparte argentinos, hace plantea la necesaria vinculación que tiene que existir entre el régimen económico que emana de la Constitución, las políticas públicas que luego se diseñan y se ejecutan, y además adiciona el tema de la participación de la persona humana en todas estas dimensiones. En ese marco pone el énfasis en cómo la actividad financiera, la de recaudar y emplear recursos, tiene que estar sometida a todo ese marco, y estar orientada al desarrollo, entendiendo el desarrollo también como un derecho. Y como decía, en ese marco pone mucho énfasis, Mariela, en el rol de corresponsabilidad que le cabe a la persona, al ciudadano de a pie, también en este tema. Bueno, en definitiva, Mariela nos ofrece un libro que, para quienes la conocemos, que la hemos tratado durante varios años, sabemos que refleja su estilo, su concepción del derecho administrativo construido a lo largo de su larga trayectoria docente, y hasta su visión antropológica. Por lo tanto, recomiendo fuertemente su lectura a todos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rodrigo Díaz Inverso. Ahora sí, es un placer darle la palabra a la autora de este libro, la doctora Mariela Saetone Montero. Gracias. No te asusten, solo voy a decir unas poquitas palabras. Señor Mercado, gracias por estar. Señora Presidenta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, gracias también por su tiempo. Sé que hay mucho trabajo que hacer, así que muchas gracias por estar acá. Querida familia, queridos colegas, amigos, solo quiero usar unos minutos nomás para dos cosas. Primero, para agradecer, y después para decir dos palabras sobre el libro. Agradecer primero a mis dos compañeros del equipo docente, a Viviana y Rodrigo, con quienes nos une un profundo afecto, y además tenemos infinidad de anécdotas compartidas de lo que es la docencia, como todos que tenemos acá. Por supuesto que también tengo anécdotas y momentos vividos y compartidos con otros profesores que están acá, muchos de ellos sentados en primera fila, ¿no? De muchos años de vida y docencia. Agradecer a mis hijos y a mis nietos por su comprensión en el uso del tiempo para escribir. He sido prácticamente una tortuga, porque este libro lo empecé a escribir hace muchos años, casi 10 años. Lo escribí, lo reescribí, eso se los cuento ahora.
pero sobre todo por la paciencia, porque me preguntaban 1000 veces si ya había terminado y siempre escuchaban la misma respuesta año tras año, no aún, no aún. Me miraban con escepticismo y volvía a pasar otro año y así, ¿no? Agradecer a todos los profesores presentes que hoy están acá, agradecer también a la biblioteca de la Facultad de Derecho. Acá también hay representantes de la biblioteca que ayudaron a, a corregir este libro, ¿sí? A la Fundación de Cultura Universitaria, porque siempre está colaborando con la cultura jurídica de todos, facilitándonos lo que es escribir, publicar, etc. También, a pesar de que uno está muy contento, muy feliz, también hay tristeza en el momento así, porque no está la ausencia de varios afectos que hoy no están acá, a nivel familiar y también a nivel académico. Especialmente 3 profesores con los cuales yo tuve una relación muy, pero muy cercana, que son el profesor Cañoni, José Cañoni, el profesor Mariano Brito y el profesor Juan Pablo Cajalvis. Pero sabemos que presencias y ausencias, eso, así es la vida, así es así, es así. Ahora, con respecto al libro, solo decirles que ¿por qué tardé tanto en escribirlo? Porque, bueno, porque tenía varios trabajos. Uno de ellos, la fiscalía, la gente de fiscalía, la docencia en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, la docencia acá, pero también tenía la coordinación de el programa interuniversitario de AUJAL, que son las universidades jesuitas de América Latina, y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica. Por eso es que la formación, y en este libro se refleja, ese cruce entre el derecho público y el derecho administrativo, pero también del derecho internacional de los derechos humanos, pero no necesariamente de que está, por supuesto, en las convenciones, los pactos, lo que es la norma jurídica, pero también viene acompañado de las vivencias, de escuchar a mucha gente en nuestro continente que vive en situaciones muy, muy complejas, ¿no? Entonces, la otra variable que hizo que el libro se le hiciera tanto fue que a nivel del derecho internacional han pasado muchos hechos en estos 10 años. El mundo ha cambiado mucho. Entonces también pasaron cosas a las cuales yo quería hacer referencia, que en un primer momento parecían que iban a ser muy buenas, y a los 6, 7 años resultaron muy malas, ¿sí? No salieron tan bien como se pensaba. Ustedes acuérdense a nivel de participación, que es lo que le gusta a Rodrigo de participación social, el movimiento de los indignados en España, en México, la primavera árabe, bueno, una cantidad de cosas que pasaron que en una primera instancia decían, bueno, por acá se llega a un sistema democrático, pero mejor, pero no sucedió. Pero todo eso cambió, pero lo que no cambió sí se mantuvo en el tiempo, y yo personalmente creo que hoy aumentó la necesidad de revalorizar el concepto de la dignidad de la persona humana y también de fortalecer el concepto de Estado de Derecho, por lo que representa el Estado de Derecho para nuestra humanidad. Yo sé que presentar un libro que apunta a estos dos objetivos en el contexto actual es por lo menos desafiante, porque lleva explícitamente un mensaje contracultural a los mensajes que nos llegan
¿verdad? Por los medios de comunicación, etc. Sin embargo, este mensaje contracultural está anclado en los principios e ideales que construyeron las generaciones que nos precedieron y que constituyen la reserva de humanidad, que yo creo que en general pensamos que no debemos perder. Ahora, a pesar de ese contexto hostil mundial, estamos absolutamente convencidos de que el derecho, y en especial el derecho público, tiene la obligación moral de defender el derecho y también de rechazar explícitamente la arbitrariedad y la barbarie, abordando muy claramente, muy sinceramente, las complejas temáticas actuales a la luz de los principios del derecho público. Este libro solo pretende ser un pequeño aporte en esta línea de pensamiento, visibilizando algunas de las graves problemáticas que estamos viviendo hoy, contribuyendo a la reflexión y a la vez presentar algunas de las herramientas jurídicas que se han ido construyendo desde la doctrina y también desde la jurisprudencia interamericana, en especial, para defender los derechos que tienen todos seres. Muchas gracias a todos por su tiempo y por su... Muchas gracias, doctora Saetoni. Para finalizar, es un honor darle la palabra al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, el doctor Gonzalo Lorenzo. Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes. Antes que nada, un paso por haber quedado en Radio Mesuré. Puedo contar que tenía muy presente esta actividad. Realmente estaba ilusionado con llegar a la presentación de este libro, no solo por la deferencia que tuvo la profesora Saetone de invitarme, sino por la temática del libro en sí mismo, al punto que me generé actividad para estar en la Ciudad Vieja, en Fundación de Cultura Universitaria, casi en hora, y resulta ser que era en el Salón 26. Pero eso es culpa de Santiago Ventos, que viene organizando la presentación de libros en Fundación de Cultura una y otra vez, y acá lo hacemos en Derecho Penal cada tanto, con el profesor Alex. Bueno, dicho esto, que es la pura verdad, muy bienvenidos a todos los queridos profesores, ya con menos actividad, no en inactividad. Y muchas gracias nuevamente a los profesores que acaban de presentar el libro y a la querida profesora Saetoni. ¿Por qué realmente estaba ilusionado en acompañar esta presentación? No por ser especialista en derecho administrativo precisamente, pero a mí siempre me pareció que el derecho administrativo, esto es una visión casi que diría yo callejera del derecho, y pido disculpas sobre el asunto, pero el derecho administrativo siempre se encargó mucho más de las personas concretas que de los grandes principios que pueden mostrarnos otras ramas del derecho. Por supuesto que el derecho constitucional nos marca los grandes derechos de las personas, la defensa del individuo frente a violaciones de derechos humanos, los derechos políticos, que son al fin y al cabo parte esencial de todo esto. Pero sin embargo el derecho administrativo baja mucho más, ¿no? Y siempre me pareció que las grandes violaciones a los derechos humanos en un Estado que funciona más o menos como el nuestro, no estoy menospreciando nuestro Estado, sino que es un Estado que funciona, cosa que en el mundo en que vivimos no es nada menor, ¿no? Sin embargo, las violaciones de los derechos humanos se van metiendo en los pequeños detalles. Y entonces, si bien todos tenemos muy claro que el Estado es necesario para salvaguardar un mínimo de derechos humanos en una sociedad organizada,
también es verdad que muchas veces en las cosas que no vemos, en los pequeños detalles, en la organización no solo estatutaria, sino procedimental, el Estado termina convirtiéndose en un obstáculo para el verdadero ejercicio de los derechos que preceden a la organización política, preceden a la organización política. Y muchas veces olvidamos que los derechos preceden a la organización política y por lo tanto también a las propias constituciones. Entonces, cuando la profesora nos plantea y trata esta cuestión de la administración pública relacionada con el Estado de Derecho y con los derechos humanos, es casi que la profesora hacía hincapié en que nada en el título es casual, tampoco el orden en que está planteado. Es como que partimos de un piso y nos vamos elevando por etapas sucesivas hacia los derechos humanos. Me pareció que este recordatorio de lo que, a mi juicio, es central en nuestra sociedad, donde el Estado participa en absolutamente todas las actividades del ciudadano, prácticamente en todas, al punto que la profesora dedica 2 capítulos especialmente a esta cuestión, como el de la inteligencia artificial, por ejemplo, bueno, y alguno más. Pero el Estado está presente en toda la actividad humana. Por lo tanto, una regulación adecuada y un límite adecuado a la actividad del Estado para el natural desenvolvimiento de la persona es esencial. Y el derecho administrativo se encarga particularmente de estos detalles, particularmente de estos detalles. Eh, Todo el derecho público lo hace. Quiero recordar que desde el 2016, nuestro plan de estudio para las carreras de abogacía y notariado incrementó la carga total en las carreras del derecho público. Por supuesto, no solo del derecho administrativo, sino de todo el derecho público. Esto es un reconocimiento a la trascendencia que tiene en el Uruguay el derecho público en general y por supuesto que, naturalmente, el derecho administrativo en particular. El tener presente todo el tiempo en perspectiva, las graves consecuencias que genera una errónea aplicación de la normativa administrativa en la vida de los ciudadanos es algo que no puede pasar desapercibido, que tiene que ser reiterado y machacado una y otra vez, sin confundir, y con esto termino, lo que es el interés de muchos, que muchas veces puede ser el interés de una mayoría, con el interés general. Por supuesto que acá hay destacados autores que ya han analizado esta cuestión, pero me parece que sobre esto tenemos que volver una y otra vez. Porque muchas veces bajo el interés general, lo que se protege es el interés de muchos. Y aquí el derecho administrativo tiene una tarea fundamental en el deslinde de una cuestión de otra y en la instrumentación concreta de las herramientas de protección del ciudadano frente a un Estado que no muchas veces se maneja en base al interés general. Nadie discute la necesidad del Estado. Creo que nadie en su sano juicio dentro de una organización civilizada puede discutir esto. Es un avance de la civilización, sin ninguna duda, y sobre todo el Estado de Derecho, naturalmente. Sin embargo, también tenemos que reconocer ¿eh? que en muchas etapas de la historia las violaciones más flagrantes de los derechos humanos provinieron del mal uso del Estado. Entonces, esa tensión a la que hacía referencia el profesor es una tensión que vivimos todos los días. Siempre me ha parecido que el derecho administrativo es el ejecutor más fino de la protección de los derechos humanos que tiene la organización estatal. Discúlpenme los constitucionalistas y los penalistas, pero es mucho más fino que la protección que dan esas ramas del derecho, porque es mucho más invisible. Así como es invisible la violación, también es invisible la protección. Entonces, este libro que refleja el pensamiento de la profesora que he tenido la oportunidad
el gusto de escuchar en muchas otras charlas y presentaciones, siempre bajo esta misma perspectiva, es un aporte que realmente tiene que ser muy bienvenido por la comunidad jurídica, pero también por todos nuestros gobernantes y administradores que tienen que administrar justamente permanentemente estas tensiones. Y ni que hablar nuestros jueces, que son en definitiva siempre la garantía última de todos estos derechos. Así que muchísimas gracias a Mariela, mil disculpas por el error que cometí, pero estoy contento igualmente de haber podido llegar. Muchas gracias, decano. Agradecemos a los disertantes y a todos los que nos acompañan en esta presentación. Les recordamos que pueden adquirir el libro en la salida de la sala, tanto como en las librerías de Fundación de Cultura Universitaria o en nuestra página web. Muchas gracias a todos.